días, amigos, bienvenidos a las 5 de las 7. Empezamos una semana más, casi la última de este mes, cada vez más cerca de las elecciones del 10 de abril y con un panorama cada vez más incierto. Salieron elecciones este fin de semana y que colocan otra vez en triple empate a Verónica Mendoza con Alfredo Barnechea, ella con un poquito de ventaja. Y las preguntas son quién logrará entrar a la segunda vuelta. En este contexto, algunos candidatos se van de boca, otros meten la pata, algunos se ponen nerviosos. Vamos a hacer ese análisis con nuestros invitados. ¿Qué pasa con el caso Lavallato? Se va a levantar secreto bancario, tributario y bursátil de 450 personas entre jurídicas naturales, entre ellas candidatos a la presidencia. ¿Se debería hacer en este momento? No se debería hacer. Incómoda situación para algunos. Y la iglesia entró en campaña. El arzobispo Javier del Río, hasta donde tengo entendido no es mi pariente, dijo en Arequipa que no había que votar por Barnechea y Verónica Mendoza porque eso era pecado. ¿Le restará o le sumará votos a los candidatos que van en tercer puesto? Eso veremos ahora. Vamos a nuestros titulares y comentamos estas noticias. La primera noticia, la encuesta de Ipsos publicada anoche revela que solo Pedro Pablo Kuczynski, candidato de Peruanos por el Cambio, podría derrotar a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en una eventual segunda vuelta. El sondeo muestra que PPK supera con 42 contra 38 a Keiko. La segunda noticia, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, consideró que no es un momento propicio para levantar el secreto bancario candidatos a la presidencia de la República en el marco de la investigación del caso Lavallato. La tercera, el monseñor Javier del Río Álvarez, obispo de Arequipa, defendió el mensaje que le dio a los asistentes a la misa del domingo de Semana Santa, cuando los exhortó a no votar por Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza por su postura a favor de la despenalización del aborto y de la unión civil entre personas del mismo sexo. La cuarta, Wilfredo Osborima, ex gobernador de la región Ayacucho, fue capturado gracias a la información de un colaborador en el marco del sistema de recompensas correspondiente al decreto legislativo 1180. Y miles de personas empezaron a pagar desde ayer 5 soles en todos los peajes de la vía Evitamiento. Expertos calificaron de injustificada la medida. Es más, han sugerido la intervención de la Contraloría de la República. Tengo dos importantes candidatos al Congreso que esta noche está con nosotros Mauricio Müller, candidato al Congreso por Alianza Popular. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Va con el número 1 por el APRA. Alianza Popular, pero yo Alianza Popular. Nunca podré decir nunca podré decir que vas por algo distinto del APRA, lo siento mucho. Y Salvador Heredia, candidato al Congreso por el Partido Peruanos por el Cambio. ¿Cómo estás, Salvador? Te vas con el número 4. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarme. Ahora nos queda muy poco tiempo, las encuestas van a salir mucho más seguidas. Nunca son definitivas en unas elecciones en que todo se ha movido tanto. Creo que hasta el final las cosas pueden cambiar, pero hay ciertos posicionamientos que resultan más interesantes que otros, ¿no es cierto? Pedro Pablo Kuczynski ha recuperado un segundo puesto relativamente sólido, aunque sus declaraciones no lo ayudan esta semana, y Verónica Mendoza y Barnechea siguen empatados en tercer puesto, puntos más, puntos menos. Han logrado capitalizar mucho del voto que quedó suelto por la salida de Guzmán y Acuña, y Alan García sigue en una situación más o menos estable a lo largo de toda la campaña. Eso hay que reconocer, ni sube ni baja, es como que nada lo afectara ni positiva ni negativamente. Salvador, tus primeras impresiones. En primer lugar, siempre hay que tomar las encuestas con la cautela del caso, con la humildad del caso. Agradecer a todos los votantes que están optando por la opción de Peruanos por el Cambio. Definitivamente es una foto positiva que muestra a un PPK en ascenso. En las últimas 2 semanas ha subido 1 punto cada semana. Muestra además que, creo como conclusión, de que en este momento, en esta foto de este momento, PPK sería el ganador frente a Keiko Fujimori en una segunda vuelta, lo cual creo que es una de las conclusiones más importantes de esta encuesta de Ipsos, que entiendo mañana salen otras encuestas en otros medios que seguramente van a ratificar esta misma situación. Ahora, ojo, esa es una trampa.
O sea, eso puede ser una trampa. Castañeda era el único candidato que le ganaba a Keiko en segunda vuelta, recuerden, y no pasó. O sea, lo primero creo que el pleito está ahora por llegar a la segunda vuelta, ¿no? En aquella época, pero el doctor Castañeda estaba entre el cuarto y el quinto lugar, no tenía en este momento la disputa del segundo lugar, que la tiene claramente, y nosotros le dijimos la disputa porque es un poco prematuro, no nos sentimos ganadores, ¿no? Y estamos, no, para nada, no nos sentimos ganadores, tenemos mucho optimismo, consideramos positiva la encuesta, pero como lo dije al iniciar mi intervención, la tomamos con mucha cautela, pero también con mucha humildad y agradecimiento a los electores. Bueno, claro, no, sería ridículo no festejar un segundo puesto, ¿no es cierto? O sea, tampoco hay que ponerse en el plan de la falsa humildad. Exacto. Me llamó la atención algunas declaraciones de Keiko Fujimori, que sale diciendo, y a mí me parece que hay un dato escondido. Bueno, hemos subido un poquito con una cara de emoción, que yo dije, ok, esta es una candidata que va primera, pero hace tiempo que no sube. Además, ¿no? ella dice que le gustaría un escenario, disputar un escenario con otra mujer, con lo cual me parece que ella está haciendo el cálculo de que ese escenario le resultaría más favorable. Sí, bueno, está claro que a Verónica le gana con mucha más facilidad que a PPK que a Barnechea, ¿no? También por temas de afinidad de programas económicos y de visiones del país. Mauricio. Bueno, las encuestas, porque ya sería lo mismo repetir, ¿no? Bueno, además es una foto referencial y tomémosla como eso, ¿no? Pero digamos que es una foto preferencial, ya. O sea, asumamos que los cálculos que ellos hacen son fidedignos. Primera pregunta, ¿por qué siempre a nosotros, históricamente, en los últimos 20 años, siempre en las encuestas sacamos menos de lo que sacamos en las elecciones? Y hasta ahora no sé, que me expliquen eso, ¿no? Nunca hemos tenido una cifra en la que en la encuesta salimos más y en la elección salimos menos, pero siempre los... En fin, bueno, está la teoría que maneja la APRA del voto escondido, ¿no? Es por sí, entonces esa es una explicación. Pero a lo que voy es a lo siguiente. El electorado, vamos un poco a la psicología del electorado peruano. El electorado peruano no es verdad que cuando le preguntan en el mes de enero o en el mes de febrero, ¿tú estás definitivamente seguro de que vas a votar por esta persona? Y como te contestan casi todos, sí, por supuesto sí, no es verdad, porque siempre se cambia. Lo hemos visto en esta elección. Se cayó este candidato, se pasó el otro. No me gustó Acuña, ya se había caído sin que lo sacaran. Además, hay que reconocer, Mauricio, en una época en que un candidato básicamente camina con 800 celulares persiguiéndolo y que no puede meter la pata, uno mete de pata te quita votos. Exactamente. ¿no? O sea, no nada de antemano, ¿no? A lo que voy es que son las campañas electorales, hasta el último día, las que deciden quién es el que gana y quién es el que pasa y quién es el que pierde. Entonces, eso es un primer elemento. Y nosotros siempre hemos enfatizado en que nuestro trabajo en nuestras campañas electorales es el que nos brinda los resultados finales, y estamos entrando a la recta final. Y en nuestro país se han decidido elecciones no en las últimas 2 semanas, ni siquiera en la última, a veces hasta en el último día. Sí, claro. Entonces, el mismo escenario de la elección del 2011, recuerdo que cuando se enmudecieron las encuestas, nadie sabía quién iba a llegar al segundo lugar. Estaban entre PPK, Toledo y Humala, ¿no? Exactamente. Entonces, y Humala y Keiko, ¿no? Eran los 4 que estaban peleándose los dos primeros lugares. Primero, Keiko iba en el segundo lugar, PPK en ascenso y Toledo estaba tercero, ¿no? Por un momento estaban los 3 empatados, además, ¿no? Entonces, más o menos como esa figura. ¿A qué voy yo, digamos, ya desde el punto de vista nuestro? La candidatura de Keiko Fujimori es una candidatura, al parecer, basada en la combinación de la nostalgia con la herencia de la nostalgia. Pero digamos, una idea, fuerza nueva, algo que ella esté enarbolando, nadie podría manifestar. ¿Cuál es la gran idea que ella está promoviendo para el país? No sabemos. La candidatura de PPK, como la de Alfredo Barnechea, algunas pinceladas por acá y algunas por allá, pero tampoco tienen una idea fuerza. ¿Cuál es la del APRA? La del APRA es que le estamos poniendo un énfasis social muy claro a 2 elementos básicos: crecimiento con desarrollo social, de derechos sociales. Por ejemplo, en esta última etapa somos los únicos que hemos hablado de derogar la ley Servir, de modificar la estructura salarial del Estado peruano, de eliminar el CAS, de establecer un nuevo régimen laboral para el tema de la agroindustria. Y nosotros pensamos que eso iba a suscitar una polémica, no lo ha suscitado, y los demás un poco como dicen lo mismo. Y la última candidatura, digamos, que queda, es una candidatura típicamente chavista, que es la de Verónica Mendoza. Entonces yo creo que los perfiles que van a darse a conocer en las últimas 2 semanas van a determinar, por lo menos nuestra esperanza, nuestro trabajo, base a eso, a que la población empiece a decir muy bien, o sea, a ver, realmente qué propone, y se van a acoger a la propuesta nuestra, que está combinada por la experiencia y por el salto hacia los derechos sociales. Más allá de que las ideas propuestas por el APRA sean las que debían o las que están
las que les iban a ganar votos. Me parece que todos tienen propuestas sobre la mesa, algunos más novedosas, otros menos, unos más efectistas, otros menos. Pero pasa algo curioso. Hoy día Semana Económica trae un dato interesante. Donde está el bolsón de votos definir y que se va a definir al final está en D y en E, en los sectores donde está la pobreza y la extrema pobreza en nuestro país. Rurales. Más de 40% de la población, no solo urbano y rural, urbano-rural, no ha decidido en esos sectores por quién votar, y quien logre captar esos votos probablemente sea quien entre a segunda vuelta con Keiko. Si es que ya no eligieron a Keiko, yo creo que ya no la van a elegir. O sea, ese es el voto del DE en Keiko es bien comprometido desde el comienzo. Pero además, Patricia, es el voto menos consultado en las encuestas, porque es el más difícil de acceder. Y entonces es un poco más complicado, ahí hacen proyecciones con márgenes de error mucho más grandes. Ahora, la pregunta ahí es, ¿qué se le ofrece? ¿Quién tiene claro cómo es este peruano? Porque si nosotros vamos a los análisis que se hacen desde las distintas miradas sobre lo rural y sobre los sectores que todavía no han logrado alcanzar el desarrollo de nuestro país, son personas mucho más organizadas de lo que creemos, son personas mucho más informadas de lo que creemos, son personas que tienen muy claro cómo quieren alcanzar el desarrollo de su familia. No es pues a la persona que le puedes ofrecer butifarra y pisco y va a votar por ti, ya no. Entonces, ¿dónde están las propuestas de los candidatos para esos sectores? Permíteme contestarte en esta oportunidad primero y después cuando nosotros acabamos de terminar la parte de mítines en Juliaca, en Puno, en Abancay, en Andahuaylas y en el Cusco, y que hemos ido con cierta desconfianza de mirar las cosas desde el punto de vista de los votos que ellos han tenido en las elecciones anteriores, cerrado con Ollantumala y a veces cerrado con... Eso nunca ha sido Exacto, ¿no? O sea, no ha sido proclive, digamos, a nuestra propuesta, ¿no? Nunca ha sido proclive. Pero lo que hemos encontrado, y porque los mítines han sido bastante grandes, eran dos elementos que ellos pedían que se enfatizara más y que en el fondo se lo reconocían a Alan García. En el primero, el tema de la carretera interoceánica, pero con más énfasis, todas las conexiones de electricidad les hicieron a 3 millones de personas en las zonas rurales. O sea, cuando se conecta la conectividad de luz en la zona rural de cerro a cerro, estábamos realmente llevando un foco a ciudades, a pueblos de menos de 50 habitantes que nunca lo habían tenido. Y el otro elemento es que la gente recordaba que Agrobanco y todo funcionaba. Y después, cuando llegó el señor Ollantumala y con el cuento de la corrupción cerró Agrobanco, entonces ellos se quedaron un poco en el aire, y por eso es que también le tienen una animadversión muy fuerte al gobierno. De acuerdo, pero yo tengo una teoría. Yo creo que ya no se puede prometer agua y luz, que te tienes que comprometer. La gente ya entendió que ese no es una promesa que le tienes que cumplir, que es un derecho que le tienes que dar. Pero claro, ¿no? Pero como vieron que el gobierno de Alan García sí les cumplió en gran parte ese derecho, entonces ahora se lo reclaman, y eso es lo que hemos encontrado como adhesión, así que... Vamos a ver si entonces crecen de cuál sería la propuesta de Peruanos por el Cambio para el DE. Mauricio ya dijo cuál es el foco que tienen ellos. Bueno... No sé, te cae el número, Salvador. Bueno, ahorita lo recogemos. Lo que tenemos bien claras son las ideas. En realidad el perfil del elector peruano, conforme van pasando los procesos, va cambiando. Evidentemente cada día cree menos en el político, y lo digo sin ánimo despectivo, en el político tradicional, del discurso bueno, del discurso de plaza, y está optando, porque es impensado hace unos años ver a un tecnócrata encabezando unas encuestas como PPK para un proceso electoral presidencial. Y esto me hace pensar a mí que el elector peruano está buscando una persona que le resuelva sus problemas, no que le hable bonito, que le resuelva su problema de inseguridad, que es un problema creciente, con un plan integral que nosotros hemos desarrollado, que desde diversos ángulos procura una solución a un problema complejo para devolver la tranquilidad a nuestros compatriotas, de propuestas económicas de reactivación de nuestra economía, en donde PPK tiene confiabilidad del manejo de la finanza para esa reactivación tan necesaria y que debe generar empleo. No es el discurso de PPK, y te lo pregunto a ti, Salvador, porque has sido alcalde y conoces lo que es el discurso cercano a la población. No es un discurso que está demasiado macro, o sea, demasiado FMI, demasiado que se puede codear en un debate con grandes ministros de Economía, y que la persona, justamente el campo, la persona que todavía no le resuelven sus problemas básicos, no entiende, porque cuando hablan de IGBs y cosas que ni siquiera no tienen nada que ver con ella, además, ¿no? Te digo, hemos hecho un gran esfuerzo durante este tiempo. PPK no solamente viene trabajando en esta campaña electoral, sino desde hace varios años viajando por el interior del país, reuniéndose con comunidades campesinas, hablando de sus propuestas, hablando de llevar agua a 10 millones de peruanos, hablando de reactivar nuestra economía, de tratar de generar las bases para el crecimiento económico a partir de incentivos tributarios para la pequeña y mediana empresa.
empresa y así generar empleo. Nosotros tenemos bien claro, por ejemplo, en el tema de pensiones, una de las cosas que se está ahora debatiendo, o se va a debatir, es el tema de las CFPs y la disponibilidad del 95%. No es ni remotamente un tema de idea, Pero te digo una no cosa, es ni remota tema, o sea, quien tiene una pensión en AFP o plata en una AFP, no, está legítimo de ser 2 millones pobre de personas frente a una PEA de 17 millones que no tienen pensiones y por las que se para hacer que esta gran cantidad de personas se formalicen y accedan a una pensión. Entonces, nuestro plan de gobierno es un plan de gobierno bien estructurado. Tenemos una persona capaz como PPK, un gran equipo económico de gobierno y un gran equipo eso se va a tener que leer a nivel, o sea, la población lo tiene que leer, ¿no? O sea, no se trata de decirlo, sino lo tiene que entender, y para ambos candidatos, estamos trabajando en eso. Ahora, les hago preguntas alternas. Yo no entiendo, no leo muy bien al candidato Barnechea. Me cuesta todavía entender con quién conecta. Me es mucho más fácil identificar a un Alan García, a PPK, en parte porque como ya llevan campañas anteriores, uno ya sabe más o menos cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. A Barnechea yo no lo leo bien, pero Mendoza tiene dos cosas a su favor. El sur y la provincia vota por izquierda, eso está marcado en sus votaciones de gobiernos regionales y municipales. O sea, hay una tendencia a votar por la izquierda. Pero Mendoza ha afinado su discurso. La respuesta que le dio a PPK con respecto a que ella nunca había trabajado fue lapidaria. O sea, no solo ha trabajado en escuela rural bilingüe. O sea, contestó todo lo que tenía que decir para dejar a PPK como un gringo y a ella como una persona conectada con el Perú. Pero me parece que es un error lo que tú señalas en materia de lo que si el sur la apoya a ella. Yo he visto en el desagregado que hace la encuesta, el sector más fuerte de la señora Verónica Mendoza es el A. El A de Lima. Tiene como 20 y tanto. Pero ojo que Verónica Mendoza crece. En cambio el sur lo tiene todavía el fujimorismo. De acuerdo. Pero Verónica Mendoza tiene una ventaja que no tienen los demás. Crece, no se dispara en ningún sector, pero sí crece paulatinamente en todos. Entonces está logrando un discurso que conecta con mucha gente distinta. Me parece, no lo entiendo, pero me parece una candidata que tiene cierta fortaleza, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo con algunas candidaturas es que en su desesperación por polarizar con el fujimorismo para ver si en la segunda vuelta ellos son los que aglomeran el voto antifujimorista, lo que en el fondo han terminado haciendo es simplemente recogiendo antis. O sea, las adhesiones que tienen los candidatos que están entre el tercero y el cuarto lugar, entre el segundo y el cuarto lugar, pero más que nada el tercero y cuarto, es simplemente porque, porque como yo no quiero votar por Alan García, ni quiero votar por Keiko, entonces a ver cuál de estos, y se van adhiriendo a uno, pero sin corazón. O sea, no es una adhesión positiva, es una adhesión sobre la base de lo negativo. Creo que lo que tiene Verónica Mendoza es una izquierda intelectual urbano de Lima, no tiene el voto rural, y un voto de sector A, juvenil, además, que... No, sube en rural, pero yo lo acabo de ver en la encuesta. Ahorita te digo cuánto. Además, si me permites, tiene un negativo, o sea, que definitivamente no votaría también bastante muy alto. Además que le falta un nivel de conocimiento, tiene un negativo muy alto. Entonces, ahora, pero es una candidatura a la que le va a costar crecer. La falta de nivel de que no se conoce el candidato puede ser una ventaja cuando te queda tiempo para que te conozcan. Cuando ya estás al filo de las elecciones puede ser una desventaja, en eso sí creo que estamos de acuerdo. En todo caso, creo que es una candidata que hay desventaja, depende en qué tiempo de las elecciones estás. Si ya no te queda mucho tiempo para difundir tu imagen. Por ejemplo, en el caso de ella, la encuesta no ha medido suficientemente ni el tema de que por ahí no se le ha insistido por su vinculación con el chavismo, que el ex embajador Raigada lo ha puesto de manifiesto en sendos correos electrónicos probando que ella se dedicaba a recoger la plata que los venezolanos daban a través de la cuenta del Partido Nacionalista. Esas cosas todavía han salido solamente superficialmente. Sí, pero hay una cosa que nadie está midiendo, Mauricio. Chávez ya no está. ¿Qué? Chávez ya no está. Y Maduro es un gobierno débil. Entonces ese pánico que generaba el chavismo con Humala no provoca el mismo pánico. No te digo que no sea peligroso el vínculo, te digo que no es efectivo el mensaje. Yo creo que sí. Chávez ya no existe. Perdón, el chavismo existe y sigue gobernando. Sí, y lo que está viendo todo Sudamérica en Venezuela es que es un gobierno descalabrado por las políticas económicas que totalmente de acuerdo y lo que la señora Verónica Mendoza está trayendo al Perú es las políticas económicas de Venezuela, porque es exactamente lo mismo. Seguro que sí, pero la pregunta es la comparación. La pregunta del millón es, porque le han dado de alma por ahí, es ¿por qué no baja? ¿Será porque esta vez el mensaje ya no cala igual? O sea, esa es la pregunta que
tiene que no le han dado de alma, recién, o sea, simplemente han sido ciertos escarceos y nada más, no le han dado de alma, o sea, la configuración real de lo que han declarado Abu Gataz, Quintana, Paredes Terry, Urresti, en el sentido de que ella era la persona de confianza en Nadine Heredia para su vinculación con Venezuela, recién ha sido en esta semana. Sí, entonces, eso va a tener mucho más fuerza seguramente en los Yo creo que se están cometiendo con Verónica Mendoza, y lo digo desde una perspectiva meramente análisis. Poniendo el tema de ella. ¿Ah? Tú eres la que está poniendo el tema de ella. No, porque me parece una candidata interesante, porque me parece que lo que bueno, se está... tu corazoncito un poco. No, pues Mauricio, ese es el problema. ¿Te das cuenta? Lo que no están viendo es que los mismos problemas que volvieron a Ollanta Humala presidente y a Susana Villarán alcaldesa, van a volver a Verónica Mendoza presidenta, que son atacarla por el lado equivocado, ¿no? Pero mira cómo se cayeron las dos personas que tú has mencionado. Fueron alcalde y presidente. Verónica Mendoza, yo no puedo dejar de reconocer que es un cuadro interesante, o sea, de la izquierda, o sea, sería... Yo diría que hasta peligroso para los otros candidatos. Sería un tonto no reconocer que es una chica que tiene condiciones, tiene cualidades para la política, pero el tema es, representa un modelo para el país que es un modelo nefasto para la inversión, que es un modelo que genera pobreza. Además ya probó que no funciona. Y el alto negativo que tiene, de definitivamente no votaría, y probablemente no votaría, es tan alto que no se condice con una candidatura, una persona, entre comillas, nueva. Entonces, para ella va a ser muy difícil crecer. Creo con el tema de Alfredo Barnechea, porque está también disputándose un espacio. Más bien creo que la tendencia de Barnechea va a ser una tendencia a la baja y para el fortalecimiento de otras candidaturas. En este caso particularmente creemos nosotros que será la de PPK la que se va a fortalecer en los próximos días. Creo también que el debate del domingo va a ser bien importante. Yo particularmente pienso que Verónica Mendoza, teniendo fortalezas, no es una candidata que necesariamente sea buena en este momento para el Perú, porque dos candidatas en segunda vuelta que polarizan, va a ser una sacada de mugre que ya tuvimos. Y yo no sé si estamos para más sacadas de mugre. No, pero necesita un gobierno de unidad nacional. Verónica Mendoza, Keiko Fujimori en segunda vuelta, va a ser Humala, Keiko, corregido y aumentado. Esto va a ser duro para el país. Está bien, pero empezar a especular en todas partes de que esa va a ser la segunda vuelta es ya casi poner las cosas como que Verónica Mendoza y Héctor van a hacer, que es el escenario que quiere Keiko, porque es el único escenario en el que ella ganaría. Lo que pasa, Mauricio, es que tampoco puede... A mí me parece de que esto es adelantar demasiado la cosa. Nadie ha dicho que va a ser la segunda vuelta. Estamos analizando en dónde está el voto que hay que ganar y quién tiene más posibilidades de ganar. Pero además me parece que Mendoza tiene opciones. El 93% de los encuestados dice que ella tiene que hacerse la pericia grafotécnica. De acuerdo. ¿No se la quiere hacer? No solo será pues el voto político que lo... Le va a pasar como Leo, que no quería hacerse el dosaje. También hay matriz de transferencia tras base de votos de un candidato a otro, que me parece que en estas semanas el tema del voto útil va también a pesar mucho a la hora de llegar al momento de definir una votación. Hay mucha gente que tiene como segunda opción, para muchos votantes de PPK a Barnechea o viceversa, de hacer un voto útil frente al riesgo de tener una segunda vuelta con una representante de la izquierda que representa el chavismo, que representa un modelo económico desfasado, que lo único que le va a traer al Perú es pobreza y atraso. Entonces, frente a ese peligro, hay candidaturas que van a bajar y otras que se van a fortalecer. El tema del voto útil va a ser también una variable que creo que hay que analizar para los próximos días. Sería interesante escuchar más propuestas de los candidatos, más debate de los equipos económicos. Se necesita a gritos, debates de los equipos económicos. Se necesita saber exactamente a qué se refieren los candidatos cuando dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hemos tenido una conversación larga con el señor Campodónico en la mañana, y claro, la visión que tiene, por ejemplo, la candidatura de Verónica Mendoza sobre crear un Estado más fuerte es bastante discutible con respecto a un Estado eficiente. Entonces, ¿quieres un Estado más grande cuando es ineficiente? No sé, tal vez sería interesante eso, promover debates técnicos, por lo menos en esta última etapa de las elecciones. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el siguiente tema. Bueno, y en medio de esta campaña que ya más complicada no puede ser, en la que los ánimos están caldeados, hoy soy según Mauricio y los criteros, hoy día soy pro Verónica Mendoza, el otro día era pro PPK, a veces me toca ser pro Keiko, vamos cambiando así, ¿no? Para que la gente no se ofenda nada, señores, hay que poner en el análisis todos los temas, aunque algunos los quieran evitar, no es no me refiero a los invitados de esta mesa. No es el estilo de nuestro programa callarnos nada. El siguiente tema tiene que ver con Lavallato, y Lavallato es complicadísimo porque, como sabíamos, iba a involucrar a altos funcionarios, incluidos presidentes y ministros de Economía de gobiernos pasados. Aquí nadie se salva.
bueno, se salvan los que no han estado en gobierno, básicamente, que no son muchos de los que están en carrera. El fiscal Pablo Sánchez, que hay que decir, es un tipo bastante sensato, ha dicho que a él no le parece un buen momento para andar levantando secretos bancarios. Yo sospecho que no porque no quiere que se investigue, sino porque no sabe muy bien qué es lo que está buscando la comisión y qué tipo de filtraciones se van a dar. En este caso ambos, ¿no? Tanto Alan García como Pedro Pablo Kuczynski están incluidos en el levantamiento. Tú estás en la comisión, Mauricio. Cuéntanos un poco cuál es el sentido de esta mega levantamiento. A ver, primero que hay un marco jurídico que nadie los conoce todavía, pero que es que la famosa sentencia Tineo Cabrera, que determinó que en el ámbito del Congreso tenía que haber un proceso de debido proceso, de explicación a la persona investigada de qué se le estaba imputando para después proceder a un levantamiento de secreto bancario, ha sido modificada esa sentencia por otra del Tribunal Constitucional que establece que basta que la comisión establezca de qué va a investigar para que pueda pedir el levantamiento de secreto bancario. Es la famosa sentencia, no famosa digo, la que debería ser famosa sentencia Ecoteva, porque es a raíz del habeas corpus que presentó Alejandro Toledo. Entonces, en base a ese criterio, Pari, el presidente de la comisión, ha planteado que se haga una lista de todos los miembros de todos los comités de adjudicación de todas las obras hechas en los últimos 15 años, de todos los miembros del directorio de todas las empresas que se concursaron para cada una de las obras que se hicieron en los últimos 15 años en donde tenían presencia brasileña, de todos los ministros, viceministros y sus familiares, y de todas las personas que tomaron decisiones de carácter político, los presidentes de la República, ministros, congresistas y sus familiares. Entonces salieron una lista kilométrica. Y ese debate lo empezamos a hacer hace como 4 o 5 semanas, y yo dije mi punto de vista sobre la base de lo siguiente. Primero, me opongo tajantemente a que a un candidato presidencial, sea quien sea, se le abra el secreto bancario ahora. Espérate después del 10 de abril. Y ese criterio imperó, ese criterio fue el que prevaleció. El señor Pari no sé qué ha hecho. Habrá sido pues en algún momento en el que yo he tenido 2 inconcurrencias, presenté licencia de haber hecho en ese momento. Me dicen que no, pero él ha puesto a todas estas personas ahí. Segundo, a los familiares directos tampoco. Eso cuando encuentres indicios. O sea, si yo encuentro un indicio de levantarte el secreto bancario y de repente hay unas cosas que no te puedo contestar, entonces sí puedo decir, a ver, tu hermano, tu hermana, etcétera, vamos a ver algo. Pero no, diferente a todos los familiares de cada una de las personas que he mencionado, por eso te está en una lista tan grande. Yo te hago una pregunta antes de que concluyas, Mauricio, porque es en el caso de Alan, además, y de muchos candidatos, siempre dicen, a mí no me levanten los secretos bancarios, a mí que me levanten. Cuando alguien le dice, ya te lo voy a levantar, no quieren. Entonces, no digo que no sea riesgoso, que me parece que es riesgoso, pero no se está poniendo contra la pared, contra su propio discurso. Ya, pero digamos, en el caso de Nadine Heredia, de Rocío Calderón, de Alan García, de Alejandro Toledo, ya se han levantado el secreto bancario hace un mes en la Comisión de del Ocio y en otras comisiones, en la Orellana, en la de Rosa Mavil, a todos se les han levantado 4. Entonces ya está ese documento y quieren volver a pedir y le van a alcanzar exactamente lo mismo. Entonces a mí me parece que ahí hay un tema innecesario. Pero lo segundo es que, ¿cuál es el objeto de nuestra investigación? Determinar si en el Perú las empresas brasileñas que están implicadas en el tema Lavallato de Petrobras aplicaron las mismas metodologías que aplicaron allá. ¿Cuáles? Coimear funcionarios. Y parece que sí, porque hay 6 brasileños que en estos momentos están presos y se han acogido al proceso de delación premiada, como llaman allá. Han manifestado que tienen un movimiento migratorio que les indica que han venido al Perú, han manifestado que trajeron dinero al Perú. Hay un señor Barzusco, me parece, otro señor Negromonte. Claro, cuando dicen que trajeron dinero en efectivo no registrable, ¿no es cierto? Que ese dinero y están presos. Lo que nosotros queremos es que nos digan a qué personas se lo han entregado, tan sencillo como eso. Señor, usted fue al Perú llevando plata así, ¿a quién le dio la plata? ¿Y habría compromiso después de ampliar la investigación? Porque, ojo... Va a tener que ampliarse de todas maneras, es imposible que nosotros encontremos... ¿El plazo sería 10 de abril, aunque uno de los candidatos investigados pase a segunda vuelta? Bueno, yo creo que vamos a tener que ampliar de todas maneras. Y si uno de los candidatos investigados pasa a segunda vuelta, ser lo más prudente posible para evitar que la comisión sea utilizada políticamente. Y podremos nosotros ampliar las cosas hasta el 28 de julio. Incluso yo pienso que en el 28 de julio vamos a terminar, vamos a dejar un tema de avance y nomás será el siguiente congreso que continuará. Salvador.
Bueno, es un tema complejo. Difícil, ¿no? Sí, es un tema complejo porque implica lucha contra la corrupción. Creo que ninguno de los partidos, al menos los aquí presentes, estamos en total acuerdo en que hay que luchar contra la corrupción. Pero hay que hacerlo sin ánimo de armar circo, ¿no? Sin ánimo de hacer de las investigaciones unas empresas gigantescas donde desfilan 1000 personas y al final no se termina en nada. Sobre todo por el escenario, porque al tratarse del Congreso de la República, un levantamiento secreto bancario puede terminar en filtraciones absolutamente inadecuadas. Pero ¿qué es lo que piensa el ciudadano de a pie? Pero Fiscalía tendría yo más... El ciudadano de a pie, tú le preguntas, ¿tú qué opinas de las comisiones del Congreso? Me volvió a caer el nombre. ¿Qué piensas de las comisiones que trabajan en el Congreso? Te van a decir, comisiones investigadoras nunca llegan a resultados positivos. Nunca. Entonces, nuevamente asistimos a un circo preelectoral en el cual se dice pues que se le va a levantar el secreto bancario a varios candidatos presidenciales y se distrae el fondo de la situación, que es de que hay indicios muy razonables de pensar de que este gobierno está seriamente involucrado en actos de corrupción, que es uno de los temas. En el caso de Lavallato creo que los tiene a todos un poco fregados porque se remonta a mucho antes de este gobierno. Ahora la pregunta es, les hago la contrapregunta. Alguien podría decir, y me parece que además con justicia, ¿por qué justamente al tratarse de candidatos que quieren llegar al poder no nos tomamos el doble de trabajo y verificar que efectivamente no estén inmiscuidos en Lavallato? Es decir, no es este el proceso, el momento preciso para no terminar llevando a Palacio a alguien que después vamos a tener que sacar porque resultó que estaba metido hasta las orejas en un caso de corrupción. Pregunta. Si hubiésemos comenzado a mediados del año pasado, quizás sí, pero a estas alturas no vamos a poder dilucidar la responsabilidad, si la hubiera, de alguno de los candidatos, y entonces en el solo hecho de comenzar la investigación estaríamos afectándolos políticamente. O sea, para ti ese argumento no es válido porque no hay tiempo para llegar a la... Entonces no vas a evitar que llegue un corrupto a Palacio, poniendo el peor de los casos, sino lo único que vas a hacer es armar un escándalo. No, lo que tendría que ocurrir es que si uno de los candidatos es encontrado después como corrupto, el sistema democrático simplemente se aplique conforme enseñará la Constitución. Pero eso solamente podría ocurrir cuando el Poder Judicial peruano, o sea, ya no con la investigación del Parlamento, porque solamente esa sirve de insumo para que el Ministerio Público lo haga. Y el Ministerio Público mandó un fiscal allá, que ha traído documentación que no la comparte con nadie y que todavía no está haciendo absolutamente nada, y sabe Dios cuándo formulará una acusación, porque es un delito gravísimo. Solo allí podría proceder lo que tú señalas. Yo sospecho que además el pedido de Sánchez con que no es momento tiene que ver con que no nos valore nuestra investigación, probablemente, porque si el Congreso saca información en la mitad de la investigación fiscal, la puedes terminar hundiendo, ¿no? Es probable. Entonces, por eso es que las investigaciones del Congreso, que son hechas en realidad en nombre de la opinión pública, no tienen efecto penal inmediato, salvo que se trate de altos funcionarios, deben ser manejadas con mayor reserva y con la condición de no manosearlas políticamente. Entonces, por eso esos dos temas, reserva y no manoseo, son fundamentales. Si ya el Ministerio Público está investigando, y si ya el Ministerio Público, en uso de sus facultades, está investigando, no es de la politización el pasar al Congreso para que dos instancias investiguen lo mismo. Yo creo que una investigación de esta magnitud sí requiere una intervención del Congreso de la República, porque hay demasiada gente con demasiado poder involucrada, y que se te tuerza una investigación fiscal puede ser, cuando un fiscal sabe que un congresista está mirando lo mismo que él, no se atreve a hacerse loco con una prueba demasiado evidente. Entonces yo sí creo, por eso, ¿no? En Brasil yo sí creo. Hay 4 instancias que están investigando en forma autónoma y paralela: la Policía Federal Público brasileño, el juez Sergio Moro y el Congreso brasileño. Porque si no, la corrupción hace que si una sola persona es la que investiga, la puedan corromper. Es la razón por la cual después el gobierno de Fujimori se abrieron investigaciones simultáneas: Procuraduría, Fiscalía, Congreso. Lo peligroso es la información que filtran muchas veces. La falta de profesionalismo y la coyuntura, ¿no? Bueno, esperemos que con el nuevo Congreso vamos a ver qué pueda pasa. Trabajar mejor esto también, ¿no? Esto no es definitivo, Mauricio, puede darse marcha atrás. Una vez que ya se anunció así se va a hacer, ¿qué va a pasar? Bueno, a ver, por ejemplo, para mañana está citado Alejandro Toledo, y ya él tuvo una citación anterior, y le van a aplicar el grado fuerza. A mí no me parece, pues. Por más que sea un candidato que ahora parece que está ya en el renglón otros, ha sido presidente de la República, entonces no va a hacer esto, enmarrocarlo al presidente Alejandro Toledo para llevarlo a la fuerza para que responda estas cosas. No perdemos nada con esperar una semana o semana y media para que se pueda citar el falta tan poquito.
No, exacto, que falta, y la historia no va a cambiar en 10 días, lo único que va a pasar es que no vamos a victimizar gente, ni vamos a echar más sombras sobre un proceso electoral que hay que decir. Y exactamente, lo mismo está citado también mañana y hoy decimos, bueno, hoy día ha renunciado, pero ha sido citado desde antes, y además es congresista, no puede ser citado de grado fuerza, entonces me parece que allí el congresista Pari está con un poco de ganas de terminar rápido y al final por querer abarcar todo no va a abarcar nada. Parece el Jurado Nacional de Elecciones, está con ganas de protagonismo. Así pues, claro. Bueno, vamos a ver qué pasa, me parece importante el análisis que se ha hecho acá, todavía tiene en sus manos el Congreso evitar un despropósito. Vamos, 2 semanas, nadie está pidiendo que la investigación se archive, nadie está pidiendo que la investigación no se... simplemente esperar 2 semanas. Vamos a la pausa y regresamos con las palabras del arzobispo de Arequipa. Resulta que votar por Verónica Mendoza y PPK puede ser perjudicial para su estado de santidad. Ya venimos. Seguimos en las 5 de las 7 y bueno, la Iglesia siempre tiene una participación en las campañas electorales, todo el mundo empieza a pedir que se definan sobre temas de derechos fundamentales, de derechos civiles, y ahí la posición de la Iglesia Católica es discrepante con la de algunos candidatos. El arzobispo de Arequipa, el señor Javier del Río Alba, se pronunció en su misa. En realidad el video trascendió y esto es lo que dijo. Bueno, dijo que las cosas que estas personas proponían eran pecado y por lo tanto no era bueno votar por ellos. Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea, pecado por el señor Javier del Río. Yo no sé si al final este tipo de mensajes hacen peor o mejor al candidato y son temas sobre los que los candidatos en general, algunos se pronuncian claramente, otros tienen posiciones más bien más ambiguas. Salvador. Bueno, más allá de lo respetable que es la institución de la Iglesia Católica, a mí me parece que tiene que haber una separación clara entre lo político y el rol de la Iglesia, que es fundamentalmente trascendente, ¿no? Me parece que no le corresponde a ningún miembro de nuestra Iglesia Católica meterse en temas políticos, que es un tema de los ciudadanos, de la civis, de la sociedad política en su conjunto. Entonces me parece que el padre se le ha ido un poquito a la mano, se ha excedido un poquito y bueno, es un episodio que debemos no condenar, pero sí llamar un poquito a la cordura y dejar que los electores decidan libremente en la Iglesia puede sí hacer pronunciamientos sobre determinados temas, ¿no? Y ya el ciudadano, si tiene una convicción determinada, optará por la que crea más conveniente. De todas maneras, lo que logra la Iglesia con estos casos es que el tema se ponga más en campaña que nunca, ¿no? Y no sé si eso era lo que buscaba el arzobispo del Río, pero la posición de ILAPRE es bastante más conservadora, Mauricio, ¿no? Alan ha dicho que no está a favor del aborto, pero sí de la promoción de la píldora del día siguiente, que ha dicho, si no me equivoco, que el matrimonio civil se tiene que decidir por referéndum. ¿Así es? Bueno, nosotros tenemos una posición abierta en eso, ¿no? Y yo soy defensor, por ejemplo, de la unión civil y estoy a favor también del tema del aborto de las personas violadas. Y además incluso en otras circunstancias. De verdad, no, ahí tenemos una posición de libertad. No es definitiva, digamos. De libertad, digamos, de puntos de vista. Ahora, yo creo que estas declaraciones de los señores del Río, que como tú bien has señalado, no es familiar tuyo, hasta donde sea en todo caso. Bueno, son parte, creo, de típicas de sectores de la Iglesia que consideran que pueden decir qué cosa es pecado y qué cosa no. Yo pensaba que eso ya estaba escrito en determinados dogmas y que ya los católicos sabían qué cosas eran y qué cosas no eran. Así es. Pero en todo caso, quizá que un católico lo practique puede ser pecado, pero decir que votar por una persona que tiene ese tipo de pensamiento, a mí me parece que queda en el ámbito de la anécdota, porque yo creo que nadie le hace caso. O sea, es como que, por ejemplo, en la actualidad sigue siendo pecado para una persona divorciada
recibir los sacramentos o comulgar. Se le niega la comunión. Una persona divorciada no puede, ¿no es cierto? Se le niega casarse nuevamente por la iglesia. Ya, se le niega la comunión. Entonces, y sin embargo ya la práctica, hay miles de católicos practicantes y píos que son divorciados, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que en este tipo de cosas el avance de los derechos civiles de los ciudadanos van siempre en un sentido, y estas posiciones al final terminan adaptándose, como ha ocurrido en otras iglesias en países avanzados que ya han aceptado algunos criterios. Entonces, en esto, por ejemplo, hay una coincidencia también con las iglesias evangélicas, ¿no? Que tienen también una posición bastante ortodoxa, sobre todo en el tema del aborto, y evidentemente ellos también irradian el concepto de que no hay que hacer defensa, etcétera. Me parece que basar el votar por una persona exclusivamente por alguno de esos dos puntos de vista es empequeñecer demasiado el debate político, porque las personas pueden... Nadie es 100% digamos, proclive hacia un determinado tema. Toda persona tiene puntos de vista que pueden ser discordantes. Uno tiene que votar por conjunto. Pero lo cierto es que en el caso, por ejemplo, de Verónica Mendoza, que ha sido, sí, tajante con el respecto al tema de la unión civil y el aborto, sí atrae un tipo de votación de militantes de ese tema que tiene sentido, ¿no es cierto? Para quienes esa posición tiene que ser firme y fundamental. A mí lo que me preocupa no es que hable el señor Javier del Río. El problema va a ser que ahorita va a hablar el carnal Cipriani. Y cuando la iglesia se mete, no se mete con poca, no se mete con disimulo, digamos, se mete fuerte. Y no sé si es hora de exigir que no se metan, pues, ¿no? O sea, yo creo que todo católico sabe, como tú dices, lo que es pecado o no, y asumirá las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Yo creo que perdón, es solo una frase, que como ciudadano puede decir lo que quiera, ¿no? El arzobispo Elín y todos los arzobispos, y además decirle a su grey lo que considere conveniente. Ahí a que sintamos de que hay un tema compulsivo o antidemocrático, yo creo que hay que relativizarlo. No, y además yo debo decir una cosa que no estoy diciendo con claridad. Lo que entiende cualquier problema al Monseñor del Río es que lo hizo en su iglesia, a sus feligreses, en un espacio, no está... En realidad somos nosotros con la discusión los que estamos levantando el tema, pero si es, me corrijo, si hay un lugar donde ese discurso sí tiene sentido, es dentro de una iglesia, donde han ido a escucharlo sus feligreses. Hay libertad de pensamiento, hay libertad de opinión. Si se aplica para quienes están a favor del aborto, quienes están a favor de la unión civil, esa libertad de opinión también se tiene que aplicar para quienes son conservadores y tienen una opinión completamente diferente. Sí, pero ojo que estamos hablando de autoridades, ¿no? De eclesiásticas. Lo que no puede ser, lo que sí no puede hacer el sacerdote es decir, esto es pecado. Votar por Barnechea es pecado, votar por Verónica Mendoza, eso no puede hacer un sacerdote. Pero el sacerdote sí puede orientar sobre valores, sobre principios, sobre la institución de matrimonio, no hay que meter miedo, ¿no es cierto? Hay que dejar que la gente tome sus decisiones con la información que tiene, ¿no? Y sí me parece válido que el cura diga, bueno, bajo los preceptos de la iglesia estos son candidatos que nos siguen nuestras, se han venido a practicar esta misa, ¿no? Ojo con la decisión que van a tomar. Hasta ahí pues, me parece que está bien, pero que ya se vaya al tema de votar por ellos es pecado, es como poner un mandamiento más, ¿no? ¿No? Votar por Barnechea es pecado. El señor Juan Gualberto Lizárraga, el año 52, dijo que bailar el mambo era pecado, ¿no? Entonces... lo que hizo la gente fue bailar mambo. Bailar gana, pues, ¿no? El rock and roll era la música del demonio y tantas cosas que han dicho los sectores conservadores. No de la iglesia en este caso, sino de gente evangélica, ¿no? En general, ¿no? Al conservadurismo trae problemas en distintos tipos de religiones, ¿no? Y en distintas partes del mundo, no es exclusivo de eso, ¿no? Bueno, el Estado Islámico es consecuencia del fanatismo religioso. Hoy día veíamos la respuesta de la fracción ultraderecha en Bélgica y era como cuando los extremos se juntan, ¿no? Entonces, sí, efectivamente no estamos para creo que hay que confiar en la capacidad de las personas de tomar decisiones sobre la información que tienen, ¿no? Lo que se trata yo tengo amigas una sociedad armónica, muy católicas, muy creyentes, que no creen ni en el aborto ni en la unión civil y que por supuesto tienen clarísimo por qué no van a votar, ¿no? Porque saben a qué religión pertenecen y es su decisión, nadie las va a criticar por eso, ¿no? Pero vamos, hay que confiar en el criterio de las personas. Vamos a ir a una pausa rapidito y nos vamos con el último tema, con los dos últimos temas rapidito.
de las 7 y vamos a analizar un tema que en realidad nos vamos a saltar a porque no nos queda mucho tiempo, pero que me parece fundamental. La subida del peaje a 5 soles por la vía de evitamiento. Hay algo que no está bien con los peajes, ¿no? Lo suben un poco abruptamente, las personas no parecen estar suficientemente informadas. Salvador, ese tema municipal, ¿qué pasa con la administración? El tema es que los contratos que se han hecho con Línea María, que es digamos el consorcio LAMSAC, que es un consorcio brasileño que está ejecutando esta concesión, es de que lamentablemente lo que se ha establecido en los contratos es que en determinados periodos se producen incrementos del peaje. Sin embargo, en el tema de la Línea María, sería muy bueno que el alcalde de Lima y sus funcionarios salgan a informar cuáles son los avances. ¿Por qué? Porque ya está casi terminado un túnel debajo del río Rímac, y esa es una fuerte inversión de esta empresa, y esta es una vía expresa que va a ir por la vía de evitamiento, va a comunicar a San Juan del Lurigancho en 15 minutos con el aeropuerto y con el puerto de la ciudad. Entonces es una obra bien importante para la ciudad capital, y sin embargo la gente está padeciendo, que paga el peaje, llega a Puente Nuevo, al puerto de San Juan del Lurigancho, y encuentra... Ese es el punto, porque además... La gente no ve un beneficio en este momento. Nos hemos quedado traumados por dos cosas. El bendito peaje del Callao que pagamos por los puras, porque como es plata que pagas por adelantado, se frustró y nunca nadie nos devolvió ni un solo los que habíamos pagado. Y segundo, que claro, las ampliaciones de la Panamericana, por ejemplo, no pagas y pagas y pagas y pagas el peaje y nunca ves que la Panamericana crece. Hay concesiones que yo considero que son nefastas, que trabajan bajo el principio del cuero salen las correas. De la plata del que da el peaje salen las obras que se hacen mucho tiempo después. Está, por ejemplo, el tema de la Panamericana Sur es una cosa lentísima y se sigue con otra. Si en el camino hay en el caso de Línea María, a mí me parece que en el caso de Línea María va a haber un gran beneficio para la ciudadanía. Creo que la Municipalidad de Lima tiene la palabra para informar, y si cree el Congreso de la República o especialistas que la Contraloría tiene que intervenir en aras de la transparencia, bienvenido sea. Si por un tema de orden no subimos el peaje cuando haya una de esas ruedas abiertas para que la gente sienta que está pagando por algo que le dan a cambio, Mauricio. A ver, cuando se habla de, por ejemplo, cuando se habla de renegociar el gas y todo, no se puede. Sí se pueden renegociar los contratos, si es que además favorecen a la parte, no al Estado sino a la otra parte. Bueno, este es un contrato de esos. Este contrato se había firmado como Línea Amarilla, como bien señala Salvador, le dio a OAS, la empresa brasileña que está además sospechosa de haberle pagado al señor Fabre el tema de la revocatoria, le amplió el contrato de 30 años a 60 años. Y además les dio la posibilidad de aumentar el precio del peaje, y encima eliminó el metropolitano que iba a pasar por ahí. Y entonces ahora OAS está cumpliendo con el contrato, porque ahí le establecían que va a subir, ellos lo recibieron a 3 soles. Y ahora está en 5. Y va a subir a 6.50 y a 7 en los próximos años. La pregunta es, ¿a cambio de qué? A cambio de hacer lo que están haciendo. Se supone que, claro, como la señora Villarán se desesperó cuando vino el primer tema en el de Lolón y dijo, hagan la obra de todas maneras, y la hizo en el verano de hace 3 años y se le cayó el muro, entonces han tenido un atraso bastante grande. Se supone que ya debería haber estado terminado el túnel que va a pasar debajo del río por donde van a ir todo el tránsito pesado. Eso es todo lo que va a haber. O sea, va a ser una autopista en la que los camiones van a pasar en ese cuello de botella del centro de Lima por ese túnel, pero después en Fiori van a volver a conjuntarse. Entonces, en el fondo lo único que se ha hecho es un bypass. Un clásico. Y cuesta 400 millones de soles. Y que va a aumentar con todas estos adicionales. Bueno, Lima tiene que ser un tema, y ahí los invito a los dos, porque los dos son candidatos por Lima, que empiece a ser un tema que también se vea desde el gobierno central. Porque ya estuvo bueno con que estamos siempre viendo qué cosas en los municipios y no hay una mirada integral. Y te recomiendo, Patricia, que invites a Marisa Agave y a... eran concejales, y los dos salieron a defender este contrato varias veces cuando en el Congreso de la República lo investigamos. Vamos a ver qué dicen cuando estén acá al respecto. Lo cierto es que la gente no le molesta pagar más, le molesta pagar más cuando siente que no hay ningún beneficio a cambio de ese incremento. Gracias, señores, es un tema que merecía más análisis, pero no quería dejar de mencionarlo. A ustedes por acompañarnos desde casa. Nos encontramos mañana, por supuesto, a las 7 de la noche.